Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos una vez más. Qué bendición es poder tenerles en casa un sábado más, compartir juntos y dándole gracias a nuestro Señor por permitirnos reunirnos, ¿no? Este sábado y compartir este tiempo juntos. Hoy continuamos con un tema más de esta serie que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas. Esta serie llamada Valora, que ha sido de mucha bendición para nosotros. En realidad yo me he sentido muy desafiado con cada mensaje que Dios me ha permitido preparar y también que he podido escuchar en este tiempo, así que de verdad de todo corazón espero que también lo esté siendo para cada uno de ustedes. Hoy estamos ya en el cuarto tema de esta serie y el tema que nos corresponde abordar hoy se llama Valora la iglesia. Entonces vamos a ver, a manera de pregunta, ¿cuántos le dan gracias a Dios constantemente por la iglesia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la bendición de poder ser parte de una iglesia? De poder tener un lugar al cual asistir para adorar y agradecer juntos a Dios. Porque nuestra realidad no es como la de muchos hermanos alrededor del mundo que para poder hacer esto que hacemos nosotros cada sábado, deben esconderse porque sus vidas corren peligro. No pueden expresar públicamente su fe. Lugares en los que es prohibido portar una Biblia. Otros tantos que quizás sí pueden hacerlo, pero en condiciones muy difíciles. Sin lujo, sin comodidad, de pie durante toda la reunión, debajo del sol a temperaturas de 40 grados, viajando kilómetros a pie para poder llegar al servicio y congregarse. Y a veces nosotros damos por sentado la iglesia. No agradecemos a Dios por la iglesia. Y pienso que como cristianos, ¿no? En general, si existe algo a lo que nosotros nos hemos acostumbrado en estos tiempos, o al menos en este lado del mundo, y que constantemente damos por sentado, minimizando el valor que tiene, es la iglesia, ¿sí? Tantas opciones tenemos para elegir, si vamos presencial, si vamos virtual, una variedad de horarios, comodidades que se ajustan a nuestra necesidad, con una cantidad de predicadores y expositores y bandas que cumplen con nuestras expectativas, que hemos minimizado el valor de la iglesia y el valor de ser parte de una iglesia. Nos hemos convertido en consumidores, como si la iglesia fuera un producto. Y ojo, a mí me gusta abrir estos paréntesis en medio de las cosas que digo, porque no estoy diciendo que esté mal sacarle provecho a todas estas herramientas que están a disposición nuestra. Gracias a Dios por esa riqueza. Gracias a Dios por esa diversidad que nos permite elegir. Gracias a Dios por la tecnología y por todos los avances que nos permitieron continuar haciendo iglesia a través de los meses en que los templos se cerraron. Pero lo que no está bien y lo que no podemos permitirnos es que eso nos haga perder el sentido de pertenencia y de compromiso, pasando por alto la bendición, el privilegio, pero también la responsabilidad que significa para nosotros ser parte de una iglesia. Perdemos esto de vista, lo pasamos por alto y de a poco empezamos a aislarnos. Perdemos la comunión con nuestra familia en Cristo. Perdemos la oportunidad de servir a Dios sirviendo a otros. Perdemos la oportunidad de desarrollar nuestros dones y talentos. Necesitamos recuperar con urgencia el sentido de valor por la iglesia, lo que significa la iglesia, lo que es la iglesia y lo que significa ser parte de la iglesia. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros hablamos de iglesia tenemos que entender que la iglesia está conformada por la totalidad de hombres y mujeres en el mundo entero que por su fe en Cristo hemos sido redimidos y que ahora formamos parte de la familia de Dios. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo
que está bajo el señorío de Cristo para representar a Cristo. Y ese cuerpo se hace visible en la tierra a través de iglesias locales como esta. Cada comunidad de creyentes en el mundo forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios por nuestra iglesia local, esa comunidad de creyentes de la cual nosotros somos parte. Creemos que iglesias locales son fundamentales para que los planes de Dios se lleven a cabo en la tierra. Luego de la ascensión de Cristo, ya bajo el poder del Espíritu Santo, los primeros apóstoles y discípulos entendieron que era a través de comunidades de fe, a través de grupos, que el evangelio sería predicado en las naciones y que de esta manera se cumpliría la gran comisión de Mateo 28:19. Vayan y hagan, ¿sí? Y entonces Pablo, haciendo una analogía del cuerpo de Cristo, comparándolo con el cuerpo humano, él escribe lo siguiente en 1 Corintios 12, versículo 12. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y el principio en un texto como este es el siguiente. Si nosotros afirmamos que Cristo es nuestro Señor, entonces nosotros somos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, entendemos que buscar compañerismo y edificación en una iglesia local no es opcional para nosotros. Parte de nuestro propósito en Cristo se descubre y se desarrolla en medio de la dinámica de una iglesia local. Hoy vamos a estar pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender mejor el propósito de la iglesia y cuál es nuestro rol dentro de la iglesia para recuperar de nuevo, si es que lo hemos perdido, el sentido de valor y gratitud a Dios, porque a través de Cristo Jesús nos permite ser parte de su iglesia. Oramos brevemente y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, una vez más te damos gracias, papá, porque nos permites estar acá reunidos, Señor, en tu casa, con tu familia, con tu iglesia, Dios. Oramos, Padre, para que tu palabra viva y eficaz, Señor, esté hablando a nuestro corazón en esta noche, papá. En el nombre de Jesús oramos para que todo obstáculo, Señor, toda obstrucción, Señor, que quiera en este momento entorpecer lo que resta de este servicio, Señor, no prospera más en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Que nuestros oídos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón esté atento a lo que tú quieras decirnos esta noche, Señor, y que una vez más, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, no salgamos de este lugar siendo las mismas personas que entramos hace unos minutos. Háblanos, Dios, transfórmanos, Padre. Queremos escuchar tu voz como cantábamos hace un rato, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. Y que esa voz nos cambie y nos transforme y que seamos cada vez más parecidos a nuestro Salvador Cristo Jesús. Pedimos estas cosas en tu poderoso nombre, Señor. Amén. Bien. Una de las afirmaciones más poderosas registradas en toda la palabra de Dios es la que se encuentra en Mateo 16, versículo 18. ¿Sí? Jesús había llevado a sus discípulos a Cesarea de Filipos. Esa era una ciudad cargada de dioses falsos, estaba llena de idolatría. Jesús los lleva a ese lugar, ellos están allí sentados y Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Pregunta que, por cierto, Jesús nos hace a nosotros en este tiempo también. ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Pedro, bien aplicado, como siempre, levanta su mano y responde y dice lo siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué afirmación tan poderosa la que Pedro está haciendo en ese momento! ¿Sí? Es tan poderoso lo que está diciendo que Cristo le dice: dichoso tú, Pedro, porque esa verdad, eso que tú estás diciendo, no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y le dice, y sobre esa roca, sobre esa verdad, es que mi iglesia será edificada. Y dice en la parte B,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Lo que Jesús está diciendo es que está a punto de edificar algo tan sólido, con Él como fundamento, algo tan fuerte, tan poderoso, tan maravilloso, llamada iglesia, a partir de aquel grupo de apóstoles y discípulos que ni siquiera las fuerzas de la muerte, ni la oscuridad, ni Satanás, ni conspiración alguna, ni estrategia humana podrían destruir ni frenar su avance en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa la que Jesús hace en estas palabras! Y es una promesa de gran valor para nosotros porque nos recuerda que en tiempos difíciles, en tiempos desalentadores para la iglesia, porque la iglesia ha enfrentado tiempos de escasez, la iglesia ha enfrentado tiempos de enfermedad y lo sigue enfrentando también, ha enfrentado persecución, ha enfrentado oposición, que a pesar de la constante presión social de la prensa y de los medios de comunicación para restarle valor a la iglesia, a pesar de los esfuerzos de muchos para desaparecer el cristianismo de la tierra, a pesar de COVID-19 y de que muchos festejaron el cierre temporal de los templos, la promesa de Cristo nos anima porque nos recuerda que la iglesia se mantiene más firme que nunca en el propósito por el cual Dios la puso en esta tierra. Porque Cristo es el fundamento, porque Él es la piedra, porque Él está allí soportando todo y Él prometió que nada podría frenar ni detener el avance ni el propósito de su iglesia en la tierra. Eso es una promesa valiosa para nosotros, de la cual nos aferramos. Sin embargo, a pesar de esto, podríamos no reconocer el valor que tiene la iglesia. Leo Durocher, que fue un polémico jugador y entrenador de béisbol del siglo pasado, él era creyente, pero era bastante polémico, ¿sí? Pero una de sus frases que al menos a mí más me ha llevado a reflexionar es una que dice lo siguiente: el béisbol es como la iglesia. Muchos asisten, pocos la entienden, ¿sí? Hay verdad en las palabras de este hombre Durocher. Porque iglesia, más que un lugar al que yo asisto, es un cuerpo del cual yo formo parte. Y aunque son miles de congregaciones alrededor del mundo que reciben millones de personas cada fin de semana, aún después de 2000 años de historia, lamentablemente a veces nos cuesta comprender ¿qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Y eso nos hace perder el sentido de valor que tiene la iglesia para Dios, el valor que tiene la iglesia para nosotros y el valor que tiene la iglesia para la sociedad, ¿sí? Porque quitar valor no se da solamente cuando minimizamos la importancia de algo y lo dejamos en el último lugar de la lista, siendo que debería estar en los primeros, como la familia a veces, como nuestro matrimonio a veces, como nuestra relación con Cristo a veces. Esa es una forma de no valorar algo, pero no es la única. Quitar valor no se da solamente cuando siendo que algo es de mucho provecho para mi vida, que me ayuda a crecer, que me ayuda a madurar, lo menosprecio y lo rechazo, considerando que no me sirve para nada, que no me aporta nada. Como las crisis, como los desiertos, como las pausas, ¿sí? Por eso Fede hablaba la semana pasada de aprender a valorar las salas de espera de la vida. Sin embargo, tampoco es la única forma de quitar valor. Nosotros le quitamos valor a algo cuando ignoramos el propósito por el cual fue diseñado, cuando ignoramos qué es y para qué sirve, porque nos volvemos incapaces de cuantificar la bendición de lo que tenemos en nuestras manos. Nos volvemos incapaces de sacar el máximo provecho de la circunstancia que estamos viviendo. Y cuando hablamos de iglesia, perdemos conciencia de lo que en Cristo
Dios nos permite ser parte, ¿sí? Y si hay algo cierto, es que todos nosotros tenemos una profunda necesidad en el corazón de pertenecer a algo. Y cuando no comprendemos que en Cristo ya somos parte de algo maravilloso, de algo poderoso que trasciende fronteras, razas, idiomas, edades, que en Cristo ya pertenecemos a una familia, a un cuerpo en el que podemos desarrollar nuestra verdadera identidad y potenciar al máximo aquello con lo que Dios nos ha equipado, que nos da sentido de pertenencia y en el que encontramos nuestro propósito de vida, seguiremos buscando propósito y pertenecer a cualquier otro grupo, organización o club social que nos ofrece de forma superficial y temporal lo que solo en Cristo y en su iglesia encontramos de forma profunda y permanente. ¿A cuántos les gusta acá la Fórmula 1? A nadie. Yo creo que a nadie, no es algo muy común por este lado, pero trataba de pensarlo de la siguiente forma, ¿sí? Imagínate que alguien tiene un auto de Fórmula 1 estacionado en el garage de su casa, ¿sí? Y lo tiene allí bien prolijo, con sus enormes ruedas Pirelli, así lisas, de esas que valen millones de dólares. Pero solo lo usa para cosas como llevar a sus hijos al liceo, para ir a trabajar a una oficina. Imagínate que lo usa para ir de compras al supermercado y ahí va por Avenida Italia con ese auto de Fórmula 1 conduciendo a 40 kilómetros por hora en la ciudad, ¿sí? Digamos que si tiene la habilidad, porque hay que tener habilidad para conducir un auto de esos, digamos que si tiene los recursos y las leyes del país lo permiten, podría hacerlo. Por eso sería restarle valor, porque ese auto no fue diseñado para ese fin, ¿sí? Es un auto carísimo. Estaba investigando cuánto cuestan. Es impresionante el valor de un auto de estos. Diseñados para autopistas, pueden alcanzar velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. Imagínate tener un auto de esos para andar por la ciudad. Cuando nosotros hablamos de iglesia, siendo que Dios pensó en ella como ese vehículo para llevar a cabo sus planes en la tierra, formado por hombres y mujeres de diferentes lugares, edades y talentos, impulsados por la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para transformar el mundo. Nosotros seguimos conduciendo a 40 kilómetros por hora, viendo la iglesia como ese club social al que voy una vez por semana a ver si me dicen algo que me pueda motivar. No es casualidad que muchos cristianos hayan perdido el deseo de ser parte de la iglesia. Es que no comprenden qué es la iglesia. Y aunque afirman estar comprometidos con Cristo, el poco valor que tienen por la iglesia los lleva a no querer compromiso alguno con la iglesia. Y entonces usan argumentos como este. Yo no creo en religiones, Jesús es relación, no religión. ¿Sí lo ha escuchado? Yo no solo lo he escuchado, sino que en algún momento también lo dije. No necesito a la iglesia para crecer en mi relación con Dios. Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Y yo estoy de acuerdo en que la única forma de conocer a Dios es a partir de una relación personal y profunda con Jesús. No hay otra forma. En Colosenses 1:15 dice, refiriéndose a Cristo, que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo Jesús. Pero no podemos excusarnos usando la religiosidad de algunas personas como pretexto para intentar desvincularme del cuerpo de Cristo. Si yo de verdad sigo a Cristo, entonces yo debería amar la iglesia y pertenecer a la iglesia. Porque la iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero. Tú podrías decirme a mí, Coco, tengo una buena noticia para vos esta semana. Quiero decirte que estoy a full contigo. Quiero decirte que te voy a apoyar en lo que necesites. Quiero decirte que quiero servir y caminar contigo hombro a hombro, ¿sí?
Pero a tu esposa no la quiero ni ver, no la quiero cerca. No quiero tener nada que ver con ella. Seguramente yo le diría, gracias, pero eso no es posible, porque mi esposa y yo somos uno. Porque amo a mi esposa. Con Cristo es igual, ¿sí? Y es lo que Pablo plantea en Efesios 5 cuando hace una analogía de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Cristo ama a la iglesia y yo no puedo decir amo a Cristo pero odio a la iglesia. No se puede. Es incompatible, ¿sí? Otros dicen la iglesia está llena de hipócritas, por eso no quiero tener nada que ver con ella, ¿sí? Te digo algo. No solo hipócritas vamos a encontrar eventualmente en una iglesia. Mentirosos, chismosos, orgullosos, miedosos, inseguros, personas con baja autoestima, con problemas de ira, y podría seguir citando una lista larguísima. Y no estoy justificando esas conductas y actitudes, pero tenemos que quitarnos esa visión casi romántica de que la iglesia está llena de personas perfectas, que levitan así, súper espirituales, con alas en la espalda, ¿sí? Porque nos vamos a decepcionar. ¿Sabe que la iglesia es un taller para personas imperfectas como ustedes y como yo, ¿sí? Que necesitamos ser reparados, que necesitamos ser sanados, que reconocemos nuestras luchas, reconocemos nuestras debilidades, pero confiamos en el proceso de transformación que Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero no puedo venir a la iglesia esperando encontrar perfección, porque te aseguro que nos vamos a decepcionar, ¿sí? Otros dicen, me lastimaron en una iglesia y desde entonces prefiero no ir a ninguna iglesia. Pero en el trabajo también nos pueden lastimar. En la facultad también nos pueden lastimar. Y por eso no vamos a dejar de trabajar ni de estudiar. No existe iglesia que predique sana doctrina, ninguna llena mis expectativas. Yo soy la iglesia, por eso no voy a ninguna. Y así van buscando excusas hasta convencerse a sí mismos de que la iglesia no es necesaria. Y deciden seguir a Cristo, pero abandonar la iglesia. Pero otra vez, eso no es compatible. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no tiene experiencias extracorporales. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Someternos a su autoridad, a su señorío, significa que nosotros debemos permanecer en comunión con su iglesia. Ahora, esto es sumamente importante para mí, porque en algún momento podríamos sentirnos, digamos, libres o exonerados de haber utilizado algún argumento como los anteriores y decimos, no, eso no aplica para mí porque yo estoy metido de lleno en la dinámica de iglesia. Pero eso no significa que eventualmente alguien podría seguir ignorando el propósito de la iglesia, su propósito dentro de la iglesia y por lo tanto minimizando el valor de la iglesia. ¿Cómo? Menciono 3 maneras sencillas en las que comúnmente alguien podría restarle valor a la iglesia. Lo primero es que no valoramos la iglesia cuando la usamos como un medio para obtener poder. Mateo 16:18, nuevamente las palabras de Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Es su iglesia, no es nuestra. Él es la cabeza, no somos nosotros. Él es el fundamento, Él es la autoridad que está por encima de cualquier organización, denominación, líder. Los miembros de la iglesia le pertenecen a Él, no son propiedad de ningún pastor ni de ninguna organización. Fue Cristo el que pagó por nosotros con su sangre. Pablo lo sabe muy bien y por eso lo recuerda en Hechos 20:28, cuando se despide de los ancianos de Éfeso. Dice lo siguiente: ojo, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de ¿quién? La iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Pastores, líderes, ministros, aquellos que tienen llamado. La iglesia tiene dueño y no somos nosotros.
Dios pagó un precio muy alto por ella y no podemos minimizar ese valor. Si nosotros enseñamos a las personas a sujetarse a Cristo, a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo, y enseñamos un evangelio que apunte a Cristo y no a los hombres, las personas a las que servimos no van a tener problemas para reconocer el liderazgo saludable de hombres y mujeres que Dios levantó para que estén al frente de la iglesia. Porque fue Cristo quien estableció apóstoles, pastores, profetas, maestros. Pero no para tener poder de manipular a otros, ¿sí? Dice Efesios 4:12 que ellos, refiriéndose a los que Dios nos ha puesto a servir, a liderar en la iglesia, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No podemos quitarle valor a la iglesia buscando un poder y una autoridad que solo le pertenece a Cristo Jesús. Sí, por el poder, por el Espíritu Santo tenemos poder. Sí, también Cristo nos ha dado autoridad, pero para que sus planes se cumplan en la tierra, para edificar su iglesia, para honrar y glorificar su nombre, no para elevarnos a un lugar de privilegio que a nosotros no nos corresponde, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es su iglesia, Él pagó con su sangre, Él está por encima de todo. No podemos pensar que la iglesia es un lugar que me otorga un poder que solamente a Cristo le pertenece. Pero número 2, nosotros no valoramos la iglesia cuando la usamos como un medio para obtener lo que queremos, ¿sí? De repente para alguien la iglesia dejó de ser ese vehículo mediante el cual Dios lleva a cabo sus planes en la tierra y empezó a ser ese vehículo que puede usar para que Dios lleve a cabo sus planes personales, ¿sí? Disculpen la analogía que voy a usar, pero es como cuando un funcionario público se apropia de los recursos del Estado para beneficio personal. La iglesia existe para beneficio del pueblo de Dios. La iglesia existe para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia existe para llevar buenas noticias y salvación a los perdidos. La iglesia existe para proveer familia a los desamparados. La iglesia existe para proveer un lugar en el que podamos mantener la comunión y la unidad de los creyentes. La iglesia existe para enseñar y defender la verdad, ¿sí? Pero lamentablemente la iglesia está llena de personas que piensan, si en el mundo no pude ser famoso, entonces en la iglesia me haré famoso. Si en el mundo no pude ser exitoso, entonces en la iglesia me haré exitoso. Si en el mundo no me pude hacer rico, entonces en la iglesia me haré rico. Ven la iglesia solamente como un medio para que Dios prospere, para que Dios haga exitoso, para que Dios cumpla todos sus sueños, no importa cuán egoístas puedan ser. Y luego viene frustración cuando nada de eso ocurre. Y sí, yo sé que la Biblia habla de prosperidad, una prosperidad integral. No es una mala palabra hablar de prosperidad. Habla de prosperidad emocional, de prosperidad física, de prosperidad espiritual, de prosperidad financiera. Hay promesas de parte de Dios y hay bendición cuando somos obedientes y ponemos su palabra en práctica. Pero la Biblia también nos advierte de pruebas, de aflicción, de oposición, de problemas, de desiertos. Esto es lo que dice Pablo luego de recordar a quién le pertenece la iglesia. Él dijo, la iglesia de Dios comprada con su sangre, dice en el versículo 29 y en el 31. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y dice, así que estén alertas. Pablo dice, la iglesia le pertenece a Dios, estén alerta a los que enseñan falsedades. La iglesia es de Dios, presten atención a los que quieren engañarlos. Cristo es la cabeza de la iglesia, presten atención a los que enseñan un evangelio diluido, haciéndoles creer que el único fin en Cristo Jesús es alcanzar riqueza material. La iglesia es un refugio en el que puedo encontrar esperanza en medio de la prueba.
y fortalecerme al lado de otros hermanos. Y Dios nos bendice a través de la iglesia. Dios nos sorprende a través de la iglesia. Hay muchísima bendición en la iglesia, pero no puedo verlo como un medio por el cual yo puedo obtener lo que yo quiero, como si pudiera manipular a Dios para que cumpla mis deseos y mis antojos. Eso es restarle valor a lo que verdaderamente es la iglesia. Y número 3, con este voy finalizando y le pido a Facu si me ayuda con la guitarra. Y número 3, no valoramos la iglesia cuando cambiamos nuestro rol como actores por un rol de espectadores, ¿sí? Eso quiere decir que me siento en la gradería simplemente esperando que otros hagan, que sean otros los que se involucren, que sean otros los que se esfuercen, que sean otros los que pongan las manos, ¿sí? Pero en Cristo Dios nos hace parte de la iglesia para que desarrollemos esos dones que Él nos dio, esos talentos que Él nos dio para que sirvamos, para que encontremos el propósito de nuestra vida, para que nos edifiquemos mutuamente y para que crezcamos juntos como una sola familia, ¿sí? Nos urge cambiar la mentalidad y dejar de ver la iglesia como un lugar al que voy y verlo como un organismo vivo del cual nosotros somos parte. Necesitamos cambiar la mentalidad y dejar de ver la iglesia como un lugar del cual puedo obtener siempre algo, porque si bien de la iglesia recibimos muchas veces, otras veces nos toca dar en la iglesia. Pero cuando no tenemos claro esto, se distorsiona el concepto de iglesia. Y empezamos a ver la iglesia como una actividad más en la semana, ¿sí? Y la ponemos al mismo nivel de cualquier otra reunión. Si surge algo más bonito, si surge algo más atractivo, si surge algo más interesante, renuncio a la oportunidad de adorar a Dios con mi familia, sin importar si a veces tenemos compromisos que cumplir. Y no estoy diciendo que no vayamos a poder disfrutar en algún momento y hacer otras cosas, pero a veces hemos puesto la iglesia ni siquiera al mismo nivel, lo hemos puesto por debajo de otras cosas que podrían ser más importantes y atractivas, y decimos, si no me sale esto, voy a la iglesia. Si no me surge aquello, entonces capaz vaya a la iglesia. No lo tenemos como una prioridad en nuestras agendas. Conceptos distorsionados y empezamos a confundir la iglesia con edificios, con lugares cómodos, atractivos, convirtiendo la infraestructura en una prioridad. Pero templos son solo una herramienta más que Dios nos da, pero no son el fin de la iglesia. Y estos últimos meses de pandemia han sido un recordatorio de Dios diciéndonos a nosotros, su iglesia, esto va a continuar, con templos o sin templos, pero esto va a continuar y mi iglesia se mantiene firme a pesar de que los templos estén cerrados. Ahí en la pantalla va a aparecer la imagen. Esta es la Catedral de Cristal, conocido como el edificio de vidrio más grande del mundo, valorado en millones de dólares. Por muchos años fue la sede de la comunidad Garden Grove, una iglesia en el condado de Orange, en California. En el 2012 la iglesia entró en bancarrota y tuvo que cerrar, y el edificio fue vendido a la diócesis del condado, ¿sí? Alguien se refirió a la situación de manera lamentable, se refirió a la situación de la siguiente manera, y no es que estemos festejando que esto haya ocurrido, pero lo que esta persona escribe fue lo siguiente. Dice, Dios sigue y seguirá usando personas, no templos, no edificios. Por más dolor que causara esta pérdida material, en realidad Dios no busca edificios, Dios busca corazones. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. No podemos pensar que la iglesia es un lugar al que voy, un edificio que me provee ciertas condiciones. Está bien, y nosotros le oramos al Señor para que nos provea y podamos seguir invirtiendo en este lugar, pero no podemos perder de vista qué es verdaderamente la iglesia. Necesitamos empezar a valorar la iglesia por lo que realmente es. ¿Sabe qué ha sido la iglesia para mi vida en estos últimos casi 15 años que tengo de ser parte de ella por la gracia y la misericordia de Cristo?
Iglesia para mí ha sido familia. Allí he encontrado personas que han sido más hermanos y más padres que mis hermanos y mis padres. Gente que ha estado conmigo en las horribles, en las espantosas, donde nadie quiere estar. Allí han estado mi familia en Cristo Jesús. La iglesia para mí ha sido un factor de esperanza en medio de los problemas, porque me recuerda las promesas de nuestro Salvador, porque a pesar de que durante la historia han intentado darle a la iglesia, desaparecer a la iglesia, restarle valor a la iglesia sigue más fuerte que nunca, cumpliendo el propósito por el cual Dios lo puso en la tierra. Y así como Dios cumple esas promesas, cumple las demás promesas que están en su palabra para nosotros. La iglesia para mí es una expresión terrenal del cielo. Me encanta cuando entro a ese lugar allí atrás y empiezo a ver las banderas de las personas que han pasado por esta casa en este corto tiempo. Uruguayos, argentinos, costarricenses, estadounidenses, hondureños, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos. ¡Wow, Señor! ¡Qué maravilla, Padre! Porque en el cielo no va a haber distinción de acentos, de fronteras, de raza. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Un cuerpo mediante el cual Cristo se hace visible en la tierra. La iglesia para mí es la esperanza del mundo. Y no me pondría delante de ustedes a hablar de algo que no creo. Lo creo con todas mis fuerzas. Hoy Dios sigue llevando esperanza a las naciones a través de su iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Pero sobre todo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver la iglesia de la misma forma en la que Él ve la iglesia. A pesar de la imperfección, a pesar de los fracasos de la iglesia es y seguirá siendo el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la sal de la tierra, la luz del mundo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios a precio de sangre, la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, y nosotros por la gracia de Dios somos parte de ella. ¿Por qué seguir aislándonos? ¿Por qué seguir conduciendo por la vida a 40 kilómetros por hora cuando por Cristo puedo ser parte de algo tan grande, tan maravilloso y tan poderoso, pensado por Dios para impactar al mundo, para transformar vidas? Este es el lugar para potenciar tus dones, tus talentos. Este es el lugar donde podemos establecer vínculos profundos con otros hermanos para sostenernos y acompañarnos en la adversidad. Este es el lugar por medio del cual podemos ser las manos y los pies de Jesús. Y es en este lugar donde muchas veces voy a hacer respuesta a las oraciones de otros y donde voy a encontrar respuesta a mis oraciones. Y si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro Salvador, nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Y este es el buen momento para empezar a dar gracias a Dios y a valorar el privilegio que es ser parte de esta gran familia para llevar a cabo su plan en la tierra. No valorar la iglesia es no valorar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él pagó con su sangre para comprar su iglesia, su amada novia, por la cual prometió. ¿Sabes qué prometió Jesús? Prometió que va a regresar por nosotros. Y esa esperanza se mantiene viva en nuestro corazón. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante. El enemigo se quiere levantar, pero no tiene autoridad sobre la iglesia. No tiene autoridad sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10, y con esto cierro. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos rescató de la muerte.
Cristo nos sacó, nos levantó del agujero más profundo. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Qué bueno es nuestro Señor, que nos muestra su misericordia, permitiéndonos ser parte de algo tan maravilloso, tan hermoso y tan sublime como su iglesia. No minimicemos el valor de la iglesia, no minimicemos la bendición de poder ser parte de la iglesia. Démosle gracias a Dios por ser parte de la iglesia y porque tenemos una familia de la cual por Cristo Jesús ya somos parte. Les invito, familia, que se pongan de pie y terminamos este tiempo con una oración. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que nos despierta, papá, cuando queremos entrar en ese adormecimiento espiritual, Señor. Hoy solo hay gratitud, Señor, en nuestro corazón, porque a pesar de nosotros, Dios, nos permite ser parte de tu iglesia, Señor. Nos has llamado, Dios, de tinieblas a luz, para que seamos parte de tu familia, papá. ¿Cómo no estar agradecido con algo tan maravilloso, tan hermoso, Dios, que a veces ni siquiera nosotros podemos entender, Señor, el propósito por el cual nos permite ser parte de esta maravillosa familia, Señor? Ayúdanos, Señor, a recuperar con urgencia el valor por tu iglesia, Señor, por tu amada iglesia, papá. No nos dejes, Dios, seguir intentando nosotros mismos pisotearla, Señor, intentando usarla para nuestros propósitos egoístas a veces, Señor. No nos dejes, Señor, seguir mirándola con indiferencia, papá, porque no hay forma de poder decir que te amamos a vos y no amar la iglesia, Señor, que la amas, que está en tu corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, este minúsculo esfuerzo, Señor, esta pequeña manifestación de tu iglesia acá en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a seguir adelante, papá. Nos aferramos a la promesa. Las puertas de la muerte no prevalecerán en contra de tu iglesia, Señor. Y hoy más que nunca esa promesa permanece viva para nosotros, Dios. No vamos a mirar atrás, Señor. No vamos a sacar las manos del arado, porque a esto nos has llamado. A esto nos has convocado, a ser sal y luz para las naciones, Padre. La tarea es mucha, Señor, pero tú prometiste, Señor, que ibas a estar con nosotros siempre, papá. Bendecimos a cada persona en este lugar, sus familias, sus hijos, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Tú los conoces, Dios, mejor que nadie, papá, y muchos de ellos tú los has puesto allí, Padre. Bendíceles en el nombre de Jesús. Abrázalos, provéelos, inúndalos de tu paz en esta hora, Señor. Transforma sus vidas, Dios. Sánales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero sobre todo, ayúdanos a entender, Señor, que estamos aquí, Señor, con un propósito mayor del que muchas veces nosotros podemos entender, papá. No queremos ser más un espectador, Señor, que mira desde la tribuna lo que está pasando, papá. Queremos ser actores, Dios. Queremos sudar la camiseta también, Señor. Queremos meter las manos en el arado, Señor, y ser obedientes a lo que nos estás llamando, a lo que nos estás pidiendo hacer en este tiempo, Señor. Y dejar de ver la iglesia como un club social, Señor, que nos otorga estatus, fama, reconocimiento. Eso no es la iglesia, Señor. No pensaste en esas cosas cuando le dijiste aquellas palabras a Pedro. Sobre esa verdad, Pedro, edificaré mi iglesia. Estabas pensando en otra cosa, Señor. Era otra cosa lo que había en tu corazón, papá. Ayúdanos, Padre,
el sentido de valor por la iglesia, a amarla, Señor, y a cumplir el propósito por el cual nos has llamado y nos has hecho formar parte a cada uno de nosotros, Padre. Gracias una vez más, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. Bendice a cada persona acá, Señor. Cuídale, provéele y ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir viendo tu mano en cada pequeño detalle durante este fin de semana. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.